La leche pasteurizada es como el siguiente paso. Aunque bueno, aquí, antes la hierven. El proceso, o sea, está la leche bronca tal como sale del animal, Sí. pero luego se acostumbra a hervirla. A hervirla. ¿no? Incluso hay, ¿no? Cuando la hierves se puede separar un poco la grasa, la nata y hacer mantequilla y demás cosas deliciosas. Entonces, pero bueno, digamos que el tratamiento es importante, el tratamiento sea con temperatura, ¿no? ¿Para qué hervimos la leche? O sea, ¿para qué servía la leche desde tiempos atrás? Para precisamente intentar limpiar de estas bacterias, ¿no? Entonces luego viene la pasteurización, que es misma historia, es aplicar calor a la leche a cierta temperatura por cierto tiempo, ¿no? Esto logra que entonces la leche sea más limpia o más aséptica, bueno, más limpia, más libre de bacterias y entonces podamos envasarla, distribuirla y consumirla. Pero claramente el periodo de consumo es muy corto, ¿no? Porque el envasado no es aséptico, sino es cartón o bolsa normal. Es más segura la leche pasteurizada que la no pasteurizada, pero necesita cadena de frío, es decir, necesita desde que se pasteuriza hasta que te la tomes que tenga una temperatura baja, porque si no se pierde como es beneficio, ¿no? Y luego viene la autopasteurización, que es como la sofisticación de la pasteurización. Es igualmente temperatura, muy alta temperatura, a tiempos muy cortos, segundos se necesitan. Entonces, la presión y la temperatura a la que se somete la leche hace que todo aquello externo a la leche, entonces, desaparezca. No desaparece, pero sí. Sí, pero bueno, digamos, aquí como que vale la pena hacer un redondeo, ¿no? La leche bronca es la leche tal cual sale, con todo y los organismos que viven en ella. Exactamente. Patógenos y no patógenos. Es decir, los que pueden causar enfermedades y los que no pueden causar enfermedades. Sí. Se supone que con la calentada de la leche, la hervida de la leche, uno mata a la mayor parte de los microorganismos, pero no a todos. No. Pero además tenemos el problema de que normalmente no se le guarda de manera que se evite que otros organismos vuelvan a entrar. Claro, ¿no? Y la leche es tan rica, no solo para nosotros, sino también para las bacterias, que a la que está expuesta al aire, ¿no? Se recontamina. Eso es el mayor problema, ¿no? No, y además que hay zonas de aquí, yo recuerdo, sobre todo en el sur del estado, hubo una época que había mucho problema con contaminación en las ubres de las vacas. Sí. ¿no? Entonces ya salía ya contaminada, pero además con bacterias patógenas, ¿no? Claro. Entonces se convierte en un problema serio, ¿no? Pero bueno, ya que uno entra a la pasteurización, que eso es, digamos que no es tan antiguo como el hervir la leche, es relativamente nuevo, tiene un poquito más de ¿qué será? Un siglo y medio, una cosa así, ¿no? 150 años. Sí. Lo que busca es matar microorganismos, pero de preferencia patógenos, ¿verdad? Claramente, sí. Es decir, trata de evitar que nos enfermemos. Exacto. Pero no deja de ser un magnífico lugar para los demás microorganismos que resisten la temperatura, que hay muchos. Sí. ¿no? Porque, digamos, la temperatura a la que normalmente se pasteuriza es alrededor de los 70 grados, 75 grados, ¿no? Y matan, en general, a los patógenos no resisten mucho la temperatura, pero hay otros que sí tranquilamente resisten eso y hasta bastante más, ¿no? Y esos microorganismos son los que precisamente nos deben preocupar, porque son los que van a competir con nosotros en el consumo de la leche. Exacto. ¿Verdad? Y entonces a lo mejor no está echada a perder la leche que te vaya a hacer daño, pero se corta, no pierde sus características organolépticas, que entonces ya nadie la va a querer tomar, porque no vas a tomar leche cuajada, ¿no? Entonces ese es el grave problema. Y también yo creo que la tecnología en el envasado tiene mucho que ver, porque entonces va perdiendo ciertas características, no que se echa a perder la leche, pero va perdiendo ciertas características y entonces tomas leche que no está en su máximo, ¿no? Entonces le puede dar luz, se puede perder ciertas vitaminas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pierde un poco de las características que la hacen un alimento tan especial. Y entonces viene la ultrapasteurización. ¿Y esta en qué consiste propiamente? ¿Y qué hace con relación a esto? Porque finalmente nuestro problema son los microorganismos. Sí, claro. Esa es la competencia por el alimento, ¿no? La clave, estamos queriéndoles ganar la competencia a los microorganismos, que además son muchísimos. Muchos y de muchos. Acabo de ir en un medio
nacional, algo que es conocido por hace mucho tiempo por los especialistas. En el cuerpo humano hay más microorganismos que células humanas, ¿no? Ese es un dato que suena así muy impresionante, sí. ¿no? Entonces, fuera de nosotros hay muchísimos más, ¿no? Y compitiendo además por todo aquello que nosotros consumimos también. Claro, ¿no? Lo que hace justo es lo que es la ultrapasteurización es esta aplicación de esta temperatura a esta presión, que solamente se logra de esa manera, ¿no? Presión más temperatura en muy corto tiempo, que es importante porque entonces mantienes como intactas las proteínas de la leche, que las quieres mantener así, y las vitaminas. Entonces, aplicas calor a alta temperatura, alta presión, por muy poco tiempo, y te deshaces de todo. Entonces, como si fuera leche sola, o sea, limpia. Bueno, o sea, todo está limpio, pero me explico, libre de microorganismos. Vivos. Sí, claro. Bueno, porque los otros de todas maneras ahí los están, comemos, no, ni modo. Entonces, los matas y esa leche eso te permite que al envasarla de manera adecuada, que es bien importante porque, como decías hace un rato, luego el manejo de la leche es igualmente importante, porque como nuestro mundo está lleno de microorganismos, a la que la vuelves a exponer al aire se vuelve a contaminar. Y no contaminar necesariamente malo, sino vuelve a adquirir, ¿no? Microorganismos. Entonces, una vez ultrapasteurizada, no vuelve a tocar el aire. Entonces, es envasada directamente en este envase que tiene 7 capas: aluminio, plástico y cartón. Y eso la protege de la luz, la temperatura, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Y esto logra que, sin necesidad de ponerle nada diferente a la leche, sino más bien quitarle los microorganismos, tengamos leche disponible por tanto tiempo. Es que no. Sí, porque el ruido que oyeron fue el movimiento aquí en la mesa. Sí, y es importante decir esto. O sea, la clave del asunto es la diferencia en términos del proceso propiamente dicho. Estamos hablando de pasar de 75 grados a 135, 140 aproximadamente. Y el tiempo es bien importante. Cortísimo, son segundos, de 3 a 5 segundos 4, aproximadamente. Sí. Es lo que en general se manejan los distintos procesos. Pero a pesar de que se logra mantener la calidad, digo, en mi caso en particular, ya mucha gente que conozco ya es mucho más práctico, porque uno no tiene que estar yendo todos los días a comprar leche, porque se echa a perder de un día para otro, y aquí a veces menos tiempo si no tiene uno cuidado. Simplemente vas, lo compras y lo guardas y ahí te dura 2, 3 semanas, pues sin ningún problema, mientras se va consumiendo en el curso normal de la nutrición de la casa, ¿verdad? Pero aquí el asunto es, hay que tener cuidados. Sí, claro. Sí, o sea, mientras esté en el envase, mientras no esté abierto, no pasa prácticamente nada, no importa que incluso la temperatura esté muy alta. Nada. Lo único que hay que tener cuidado con el envase es que no esté dañado el envase, porque claramente, o sea, el envase mantiene la leche virgen, digamos, o libre de daño, mientras el envase esté en buenas condiciones, íntegro. Si tiene algún golpe, si se rompe la integridad del envase, bueno, eso ya es como si no estuviera envasado, pero es bastante resistente, la verdad, tiene un diseño como muy resistente, es, ¿no?, rectangular, como con buena base para que no se lastime. Y como tú dices, compras a lo mejor tu consumo de una semana, lo guardas sin refrigeración y el día que lo abres es perfecta la leche. ¿Qué hay que hacer? Una vez que se abre, que eso es muy importante. Que ese es para subrayarse. Una vez que se abre, sí necesita refrigeración, porque entonces la leche entra en contacto con el medio ambiente y entonces, bueno, hay miles de bacterias, como dices, microorganismos en el aire que van a querer entrar a la leche. No la van a echar a perder en el consumo regular, ni te van a hacer daño, pero claramente van a querer participar de tu banquete. Claro que sí. Sí. Y bueno, ya estamos prácticamente en la parte final del programa. Algo muy interesante que me gustaría, no sé qué información tengas al respecto. En Europa, en los Estados Unidos, el consumo de leche ultrapasteurizada prácticamente ganó el mercado. ¿No? En Europa, alrededor del 65-70% de los consumidores
prefieren la leche ultrapasteurizada. En Estados Unidos andaba, según la estadística, alrededor del 60%, es decir, por la comodidad, por una serie de cosas. Sin embargo, aquí en México y en general en Latinoamérica, no es así. ¿A qué atribuyes? ¿Tienes idea de qué es lo que está pasando? Pues mira, yo creo que para empezar, esos países que mencionas, su consumo de leche es muchísimo mayor y son productores de leche, ¿no? Uh-huh. Y punto número 2, yo creo que tenga que ver con el conocimiento del proceso. Por eso es bien importante venir a hablar de ello. La gente todavía en nuestro país, eso me ha tocado a mí de manera personal, no ha tenido la información suficiente de que la leche dura 6 meses sin necesidad de ponerle nada, ¿no? Es como, tienen un poco como de resquemor, seguro esta leche tiene algo no natural. Y entonces, con esto de que todos los animales tienen antibióticos. Antibióticos y cosas, y la verdad hay como mucho alrededor de la leche que hay que desmitificar porque es un alimento espectacular. Pero en la ultrapasteurización, yo recuerdo que no soy tan mayor, cuando era niña teníamos que ir a comprar la leche todos los días. Uh-huh. Y entonces me parece que esto dificulta el consumo de leche en nuestro país, que es un país grande, uh-huh. porque en Europa los países son chiquitos y aquí las extensiones de tierra son enormes, y entonces si tienes que hacer 2 horas para ir a consumir 1 litro de leche, pues a lo mejor ya no vas, ¿no? Pero sobre todo por eso tiene mucha importancia la leche ultrapasteurizada, porque puedes ir a comprar tus 3 litros y llevarlos y no va a pasar nada. ¿Por qué no ha hecho este cambio? Yo creo que es por falta de información, que es lo que hablábamos antes de entrar al aire. En México necesitamos divulgar de manera importante como las verdades, ¿no? Para contrarrestar otro tipo de informaciones. La leche es un alimento espectacular que debería de formar parte de la alimentación de todos, la verdad. Sí, definitivamente. Pero bueno, ya estamos, decía, prácticamente al final del tiempo de nuestro programa. No sé si crees que falte algo por redondear en relación a este tema para darle una conclusión. Un final. Yo lo que les recomiendo, que intenten, la leche es versátil, la pueden tomar sola o acompañada, o incluso utilizarla en preparaciones para la familia, eso también es importante. Uh-huh. Y que cada uno, tenemos la posibilidad de en leches ultrapasteurizadas tenemos toda esta variedad, ¿no? No solamente los niños tomen leche, que de verdad nos enfoquemos a eso. Hablábamos de los problemas de nutrición que tienen en el estado, y la leche, tener buenos hábitos de alimentación es como de verdad básico para tener buena salud, ¿no? Entonces, pues nada más eso, que busquen la leche que más les convenga. Y si tenemos familias de niños y adultos y demás, pues tengamos la posibilidad de comprar unas y otras, con la seguridad de que la leche ultrapasteurizada nos da los beneficios y la practicidad de poderla incluir en nuestra alimentación todos los días. Entonces, como conclusión, hay que recomendar el consumo de leche, hay que buscar el tipo de leche que nos acomode a nuestros requerimientos, y si es posible en términos de disponibilidad, porque claro, no se consigue. La leche ultrapasteurizada es una opción, es una buena muy práctica y de la cual no debemos tener miedo. No, tenemos que estar seguros que es la misma leche con igual calidad. La verdad es leche natural que está tratada para nuestro beneficio, para que podamos disfrutar de ella siempre. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestra invitada, la licenciada en nutrición, Beatriz Cuyas Tarno. Sí. Como cada semana, agradecemos la atención que ha tenido para esta edición de nuestro programa y esperamos contar con su atención en la próxima edición. Por lo pronto, su servidor Francisco Javier Parra les dice, nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición.